¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt Duel. Sean bienvenidos a un nuevo video por mi canal. Sean bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Engage. Hoy tenemos un nuevo trailer de literalmente de Xenogears. Trailer originalmente salió en los Games Awards y yo lo estoy grabando ahora. No porque literalmente hoy salió la versión, por así decirlo, inglesa. Para nada, porque yo estoy escogiendo la versión japonesa por delante de la inglesa. ¿Por qué motivo o razón? Bueno, seguro van a preguntar. Fácil, me gustan más las voces en japonés que las voces en inglés. Eso está claro. Claro. Y en algunos juegos que si me ponen español o inglés, los juegos en inglés. O sea, sí, soy uno de esos bichos raros que literalmente es de los que literalmente no juegan los juegos en su idioma base. O sea, por alguna razón. Sí, me gusta ir en contra de la corriente. En fin, bueno, hoy tenemos un nuevo trailer de Fire Emblem Engage de Xenogears. Para que no sepan qué es Xenogears, Xenogears es el equivalente a My Castle, la base de Tree Hop y literalmente el Garret Mars de Fire Emblem, Emblem Treehouser. Pero bueno, obviamente te iré comentando de fondo. Este no es la típica regla que yo me aplico de primero me callo y después reaccionamos al tráiler, porque voy a estar comentando de fondo respectivamente mientras vamos hablando de qué ofrece esta nueva zona. Hay que tener en cuenta que el nombre se llama Sonarel, pero que es referencia a ciudad localizada en el cielo. En pocas palabras, por así decirlo, el lugar donde estamos es como el punto medio de de los 5 lugares que hay en Fire Emblem Engage. Por ejemplo, en Fire Emblem Engage tenemos que nosotros podemos empezar en el centro. Después de empezar en el centro, tendríamos lo que viene siendo el reino de Firene, que es el reino que se ve como una planera en molinos. Ese es el reino de Firene. El reino de arriba, el que está por encima de todo, es el de Blodia, el reino de Diamant y su hermano a Cristo. El reino de Sol es la parte desértica que se encuentra al lado de literalmente Firene. Y Blodia es quien cubre la parte de arriba del reino de Firene. Y más arriba del reino de Sol. Y por así decirlo, al lado del reino de Blodia se encuentra el reino de Lucy, el cuarto y último reino de los 4 respectivamente. Y digo de los 4 porque hay un quinto reino que es el reino de Litos, que es donde viene nuestro protagonista, Aldir. El reino de Litos originalmente es un reino que fue conocido como el reino de los dragones, que era donde vivía su mamá, Lumina, para ser exacto, y su cosa, y él. Sin embargo, este reino dejó de existir. Lo único que queda actualmente en ese reino son ruinas. Y algunas personas que se han quedado literalmente protegiendo al dragón divino durante cada generación correspondiente. Son, para ser exactos, como sería el equivalente a tu My Castle. O sea, tú llegas a este lugar y al momento de que llegas a este preciso lugar, directamente sería, por así decirlo, el equivalente a tu propia base de operación. Algo parecido a tu castillo de Fire Emblem Fate. Pero a la vez toma elementos de Fire Emblem, como dije, Treehop y de Treehouser. Porque mencioné esto, lo verán más o menos a continuación. Así que vamos a continuar reaccionando al trailer. Lo que quiere decir, por si acaso, que este lugar, Xenogears, es el lugar donde vamos a empezar. O sea, siempre que empecemos a jugar Fire Emblem Treehop y que hayamos pasado de los capítulos principales, siempre vamos a terminar empezando e iniciando a partir de este preciso lugar directamente. 気軽に立ち寄れるあなたのホームです。今回はそんなソラネルについてご紹介します。
ルでできることは大きく3つ。実際にソラネルの中を歩きながら見ていきましょう。Sate. O sea, como dije antes, hace unos minutos, lo que dijeron es que, por así decirlo, como este va a ser nuestro lugar y el lugar de inicio, siempre vamos a empezar originalmente cuando empecemos partida desde el Sonarer. La única forma de que no empecemos ahí es que hayamos salvado, por así decirlo, que hayamos salvado cuando bajamos del Sonarer, literalmente al campo de batalla o a los otros reinos directamente a avanzar la trama principal. 一つ目にできること、それは戦いに向けたさまざまな準備です。 Obviamente, como cualquier lugar, este lugar del centro es la plaza donde se reúnen todos. Como decoración hay, por así decirlo, hay como, por así decirlo, unos 6 arbustos posicionados en el centro. Dentro unas escaleras, literalmente. Gente, la vista de que por múltiples salidas que se pueden ver literalmente la izquierda, la derecha y literalmente dos carpas que son una roja y una amarilla. Como siempre vamos a empezar ahí, me imagino que empezaríamos por la parte baja, por donde se vio a al ir subir las escaleras. Empezaríamos por ahí. Aquí en esta parte hay que tener en cuenta varios detalles. A diferencia de otros juegos de Fire Emblem, como este toma muchas inspiraciones de lo que viene siendo Treehouse y Treehouse. Literalmente la armería muestra el producto que está vendiendo, las armas, las lanzas, las hachas y todo lo demás se ve literalmente puesto para vista del público. Y aquí tenemos por ejemplo a Chris en ropa casual directamente. Eso lo explicaré un poquito más adelante. Aquí obviamente en la versión inglesa que se publicó entraron un poquito en detalle a pequeños detalles que no mucha gente se percató. Por ejemplo, a diferencia de otros juegos de Fire Emblem, que para los que tú no lo sepas, originalmente en los juegos de Fire Emblem siempre te dicen que por ejemplo tal arma y tal otra se pueden comprar en una tienda o en otra respectivamente. Aquí por así decirlo, en Engage han hecho una forma un poquito más organizada de las cosas. Por ejemplo, para que se hagan una idea, todas las armas son permanentes, pero hay ciertas cláusulas en ciertas armas. Por ejemplo, la primera arma de arriba es una espada ligera, la segunda arma es una espada de hierro, la tercera arma sería la típica espada de acero. Luego tenemos la machaca coraza, la espada asesina y la espada de hierro. Y así sucesivamente con las otras armas literalmente abajo. Si te dan cuenta, obviamente hay un valor establecido diferente para cada arma. Por ejemplo, las espadas ligeras solamente cuestan unos 500 gold. Pero entonces las espadas normales, o sea la espada que tiene diamante, cuesta 1000 literalmente. Literalmente la espada de acero pues solamente se venden 3 unidades y cuestan 2000 cada una. O sea que por 3 espadas 2 por 3, 6. O sea, tendrías que pasar 6000 por cada una de las espadas. Y como es de uso limitado, tú no sabes si serán las 3 espadas las únicas que vas a poder conseguir en todo el juego, o tendrás que conseguir farmear más en el caso hipotético. Luego también tenemos la espada de acero, como digo, la machaca coraza, como es un clásico, la espada asesina y obviamente la espada de hierro. Detalles que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, mientras vas comprando las armas te van marcando un poquito que te sube y que te baja cada arma. Por poner un ejemplo respectivo en esta demostración, aquí te dejan con los puntos positivos y negativos de cada arma que te equipas, respectivamente, que te ofrece tal arma y que te baja tal otra. Por ejemplo, la
しい武器を No, me pasaron. 店を構えています。戦いに備え Aquí, perfecto. La espada de acero, para que se hagan una idea, es de rango C. Te otorga, te sube la fuerza 25, te incrementa el crit rate, te sube, por así decirlo, te sube lo que viene siendo el manejo de la arma y te sube literalmente algunos stats. O sea, los stats del fondo están neutrales, pero de los stats de arriba solamente te sube tanto el crítico como la fuerza, pero te baja lo que viene siendo el hit rate. Eso que dice 120 es el hit rate de tu arma. O sea, si tú por ejemplo tienes un hit rate de 100, si te equipas un arma puede que ese hit rate de 100 baje a 80 y así sucesivamente vaya a seguir bajando. Por lo tanto, eso implica que incluso aunque tengas el triángulo de arma, se aplicaría algo parecido a lo de Fire Emblem de Roy. O sea, incluso con ventaja del triángulo de arma o desventaja, posiblemente tengas desventaja. Si el arma literalmente tiene un muy poco hit rate, por poner un ejemplo. En comparación a lo que viene siendo la cosa, la espada de acero, seguimos subiendo el ataque a lo mismo que con la espada de acero. O sea, tanto la machaca coraza como la espada de acero tienen la misma fuerza, pero el hit rate, como dije antes, ha bajado estrepitosamente. O sea, el hit rate bajó de, por así decirlo, 120 a 110, lo cual significa que te baja bastante ponerte una espada de, por así decirlo, acero. Y esto queda 35 bajó a 25. Y bajó literalmente el manejo del arma literalmente a aún más. Y por ejemplo, aquí se repite la misma fórmula. Murak con la espada asesina. Con la espada asesina bajamos aún más el hit rate. La precisión baja a 35 y nuestro crítico sube aún más. O sea, cada arma tiene su, por ejemplo, ya no puedo ni hablar. Número limitado de stock. Por ejemplo, en la tienda obviamente solamente van a poder venderte ciertas armas cierto número de veces. Pero hay que tener en cuenta que ay, ya casi ni siquiera puedo hablar. Bueno, a lo que iba. Como mencioné antes, las espadas de acero obviamente te van a costar. Por 3 espadas te va a costar 6.000. Por las espadas de acero te cuestan, por así decirlo, casi el doble de lo que te compraste originalmente por la de acero. O sea, por 2 espadas machaca coraza te costarían 5.000. Y por una espada asesina solo te cobran 2.500. O sea, lo mismo que tú gastas por una espada. Por una machaca coraza, literalmente tienes que pagar por una espada asesina. Y a cambio de más hit rate. Por último, la espada hierro. Es la más barata de las 3 armas. De las 3 armas anteriores que mencioné. Porque es 1.500 por las 3. Así que serían unos 4.500. Casi el equivalente a 2 cosas. Casi el equivalente a 2 machaca coraza. Y casi el equivalente a una espada de acero, por poner un ejemplo. アイテムを En la tienda de armas te venden lo que viene siendo bastones. Algo parecido a los juegos de GBA, porque si recordarán, originalmente los juegos de GBA te vendían magia y también te vendían bastones. Aquí en este juego se aplica una fórmula más o menos parecida. La tienda te vende lo que viene siendo bastones. Pero, además de que el número de stock de los bastones es más limitado, por ejemplo, el bastón de arriba es el de congelar, el de abajo es el de silencio y el de más abajo es el de cosa, el de obstruir. El de obstruir tiene un máximo de 10 usos, el de silencio y el de cosa y el de congelar tienen 5 cada uno. Por lo tanto serían 1.500 por 5. 5 sería, para ser exacto, 1.500 más 1.500, 3.000. Más 1.500 sería 3. Sería literalmente 4.500 más 1.500 sería originalmente 6.000 como dije antes. Y por último más 1.500 más
es 7500. O sea, 7500 tanto por el bastón de silencio como por lo que viene siendo el bastón de obstruir. O sea, te gastas un buen pastizal solo. Bueno, te gastas un buen pastizal originalmente por un cosa, por el bastón. Otro detalle adicional es que no solamente las armas son permanentes, sino también los vulnerables. Los vulnerables tú puedes tener un uso infinito de vulnerables. Eso sí, son 3 vulnerables literalmente, por lo tanto significa que todo personaje podrían tener hasta un máximo de 3 vulnerables directamente, de forma infinita. Pero eso solamente funciona en caso de que los tengas. Si no los tienes, tendrías que comprárselo. Luego tenemos el Anti-Otzi, es un clásico para evadir efectos de envenenamiento. Y por último tenemos el pura agua, la agua pura. La agua pura originalmente en otros Fire Emblem no servía mucho porque era un objeto que, por así decirlo, tú tenías, pero al final de cuentas nunca terminabas usando. Porque literalmente el pura agua no te sirve originalmente por el hecho de que la primera vez que tú lo usas te sube 7 puntos, pero después de la primera vez te va bajando de una en una cada turno, por lo tanto cada vez te irás subiendo menos. Luego de eso tenemos entre las cosas que tenemos ahí, tenemos los tónicos de cada uno de los estados. O sea, tendríamos un tónico de vida, un tónico de fuerza, un tónico de magia, un tónico de destreza. Y así sucesivamente cada una de las distribuciones de SCAT tenían un tónico. Estos tónicos son baratos, pero a pesar de que son baratos, hay que aclarar que los tónicos sirven como para modificar la stat de personajes que ya tienen, por así decirlo, un mal Star Line. Puede servir muy buena para ciertas estrategias en dificultades más altas, pero también puede servir 補充したりすることがで originalmente きます。 para comprarlo. ここは紋章師の間。集めたい Esta parte de la que se mostró para que se haga una idea. Tendrá un poquito más de relevancia más adelante. Para ser exacto, cuando tú entras más en lo profundo de lo que viene siendo el Sonalier, hay una zona, respectivamente, en la cual literalmente puedes acceder ここ a は este lugar. 紋章師の間。集めた Esta sería la cámara de los anillos, o sea, todos los anillos que tú recolectes se pondrán en uno de estos pedestales. Hay un total exacto de, por así decirlo, unos 11 pedestales. ¿Por qué 11? Porque el 12º pedestal es directamente el pedestal central. Por esa razón es que son 11 pedestales en total. Un número impar, pero tiene esa justificación de que sea un número impar, porque el de central se cuenta también como el número 12. 指輪を通じて紋章師とコミュニケーションを取ることができます。 Siempre que pongas la mano en el pedestal se abrirá y te pondrá un par de distracciones que puedes hacer. まずはスキル継承。紋章師との Para que se hagan una idea, por ejemplo, cada vez que tengas un anillo de un personaje, por ejemplo, aquí tenemos que el anillo de Mar, el de Celica, el de Sigurdo, el de Lee, el de Roy y el de Mikaya. Ella, 4 de esos anillos están en 10 y 2 anillos están en 3. O sea que literalmente con lo que viene siendo los personajes de, por así decirlo, algunos de los personajes iniciales, tienes, por así decirlo, la mejor relación, y con los que obtienes más adelante la tienes ahí no tan buena pero tampoco tan mala. 絆が深まると Aquí nos demuestran cómo es que se pueden utilizar las skills. Si han jugado Fire Emblem Heroes, es como una versión parecida de Fire Emblem Heroes, pero un poco diferente. Para que se entienda, cada personaje cuando sube de nivel o derrota o hace ciertas acciones en el campo de batalla, sea conquistar villas o cosas así por el estilo, y obtendremos puntos de CP. Esos puntos CP se pueden distribuir de la siguiente forma. Alil tiene 1000 puntos de CP, por lo tanto puedes acceder a varios skills que respectivamente hace
un efecto otro. Por ejemplo, el de Percepti te da más a Boy, pero a cambio de eso tienes que ser más rápido que el rival. O sea, entre más rápido tú seas, más posibilidades tienes de que la skill de Percepti se activa directamente, dándote más evasión y precisión. Obviamente, hablando de evasión, hay una skill pasiva que se llama evasión más 10. Como su nombre le indica, te da más evasión. Y otra que, por así decirlo, la sacrificando y la que dice el level 1 se llama habilidad con la espada. Una skill que cambia de sacrificar, por así decirlo, movilidad. O sea, en cambio de sacrificar los críticos directamente, puedes directamente anular el cosa. Puedes literalmente tener mayor evasión. O sea, pierdes crítico a cambio de ganar más evasión. さまざまなスキルを受け継ぎ戦いに役立てることができます。次に El siguiente punto que está mencionando es lo de poder crear anillos. Para crear anillos, para que se hagan una idea, como son 12 anillos de cada uno de los personajes de Fire Emblem, en general desde el primero hasta el 15º, lo que han querido hacer aquí con la idea de los anillos es que tú tienes dos anillos, el principal que es el que tienes que recolectar y uno secundario. 絆の指輪の生成 El secundario, para que se entiendan, funciona parecido a la mecánica de invocación y del gacha de fe. O sea, tú, por ejemplo, un personaje se muere, literalmente termina reencarnando y después de reencarnar, terminas haciéndose más fuerte. Ya entenderán por qué dije que termina muriéndose y reencarna para hacerse más fuerte. 絆のかけらで作るこの指輪を装備すると能力がアップ Ahora aquí sí le explico lo que le decía hace unos minutos. Un detalle curioso es que, por ejemplo, esta misma escena cinemática tiene diferencias en la versión japonesa y en la versión inglesa. Por ejemplo, en la versión inglesa, Chris daba, por así decirlo, suerte, pero en la japonesa da vida, da respectivamente. Además, que Navar puede dar, por así decirlo, ataque o, por así decirlo, evasión. Y así como de ataque también daría magia y otros. Para que se entienda cómo funciona esto de los anillos secundarios, los anillos principales son los lords de todos los juegos de Fire Emblem. Todos los personajes que, por ejemplo, tienen relevancia en la trama principal se dividen en anillos de cada uno de los juegos respectivamente. Por lo tanto, habría un anillo de Thunder, por poner un ejemplo. Si yo tuviera de anillo principal, tuviera el anillo de, por así decirlo, de Corri. De anillo secundario podría tener anillos de Thunder, Ryoma, Takumi y de todos los miembros de la familia de Hoshido. Lo cual da a entender que estos anillos portan cada uno un efecto diferente que puede ir variando literalmente. De hecho, además de que en la versión de japonesa sale lo que viene siendo Katarina, en esta versión sale Legión respectivamente. Y claro, sale Linde, Mary y 3 de Chris y 3 de Navar. さらに絆の指輪を合成して Aquí también te dan un pequeño tutorial de cómo funciona, por así decirlo, eso de unir dos, por así decirlo, anillos en uno más fuerte. Por poner un ejemplo, en esta demostración se muestra lo siguiente. Keda tiene dos anillos. El anillo de Keda de rango edad te da una en todas las stats respectivamente. Pero a pesar de que te da una en todas las stats respectivamente, te sube un punto más en otra skill respectivamente. Es su versión de tier S y también te da una skill pasiva directamente. さらに絆の指輪を合成 En cuanto a lo que viene siendo el caso de los anillos, si tienes anillos repetidos, por ejemplo, si yo consiguiera de los anillos de personajes repetidos un total de 2 y esos 2 me salieron repetidos, lo que hace literalmente esto es que, por ejemplo, entre más anillos yo tengo, yo originalmente puedo
unir a los personajes y después de unir los personajes, el mismo se queda con las habilidades pasivas del otro. してより強力な指輪を作成することも。ちなみに戦闘で汚れてしまった Y aquí hay una referencia originalmente a lo que viene siendo Traje 776 y también a Fire Emblem Hecho Shadows of Valentia. Y es que a medida que tú usas los anillos, por ejemplo, si yo utilizo en un mapa el anillo 5 veces y está envejecido, esto significa que, por así decirlo, así es. Si tendrías que asegurarte de que, por ejemplo, si yo utilizara si yo utilizara mucho un anillo, por ejemplo, el anillo de, por así decirlo, Sigur, el anillo de Celica, el de Mar o algún otro, cualquier anillo que yo utilizara, ese anillo literalmente o te puede querer o te puede odiar. Si te odia, literalmente no, o tiene una cara triste, esta es una de las opciones que puedes hacer para 紋章師の指輪を磨いて紋章師との絆を深めることもできます。とそこは Hay que aclarar que esto tiene una parte graciosa y es que literalmente la mayoría de gente sacó de contexto la expresión de Sigurd haciendo memes y referencias originalmente a esa 続いて en la parte más baja 鍛錬の場。ここ la arena o la zona el cuarto de entrenamiento. では仲間との Esta sección te dice, este lugar, obviamente la arena te dice que, por ejemplo, tienes un número, por así decirlo, específico de veces que puedes farmear en ese lugar. Por ejemplo, en la arena ahorita solamente se pueden farmear un máximo de 3 veces. O sea, tienes que priorizar entre dos, en cuál de las dos te conviene más. Por ejemplo, si estás por pelear contra aliado, te emparejaría con un personaje de tu equipo. Y si tú ganas experiencia. 経験値などを得ることができます。 Aquí hay un detalle curioso, es que Vander en la versión japonesa, esa llevaba un martillo y en la inglesa llevaba una espada cualquiera. Además que el daño que le hace Frame a Vander es originalmente de cosa, de 6 puntos en lugar de 5. La idea, obviamente, por así decirlo, de este tipo de peleas es que se farmean los dos detalles, el CP y la que viene siendo la experiencia que ganes originalmente por pantalla. ソラネルの先端にあるこ En la esquina, por así decirlo, en la parte más al fondo de la ciudad o de la plaza, se encuentra una pequeña estructura que este lugar es la Torre del Otro Mundo. 試練の離れでは連続で La prueba de luz, la Torre del Otro Mundo es el equivalente a la Torre de Vanil de Fire Emblem Sacred Stone. O sea, es un lugar que literalmente siempre va a existir y tú cada vez que vayas a este lugar podrás farmear a tu equipo entero y ver cómo la guía o te destroza o literalmente te le マップをプレイして報酬ゲットを目指したり自分が作ったマップをアップロードし También hay que aclarar que un detalle que ha vuelto de Fire Emblem Fate es la idea de poder hacer tu propia mazmorra o tu propio campo de batalla. Esto sirve de cara a que, por ejemplo, tú quieres probar defensas o qué equipo quieres usar. Así que literalmente con esto haces que directamente puedas formar la estructura o el mapa 他のプレイヤーと自動で対戦させる defensivo o など ofensivo. さまざまな試練に挑戦することができます。 Aquí tienes un par de detallitos importantes y es que, por ejemplo, además de los anillos, 自分が作ったマップをアップロードして他のプレイヤーと自動で対戦させるなどさまざまな hay algunas, por así decirlo, cláusulas de esto. La primera, que por ejemplo, una vez que utilices esto, no puedes literalmente te buscar la ropa que has perdido directamente. Eso es lo que yo opino. Otro detalle adicional es que se ponen que que puedes hacer múltiples opciones. Puedes compartir los mapas o las cosas que hagas por internet.
Pero ten en cuenta que si lo compartes, directamente se lo tomarán en cuenta a la persona que haya gastado en principio. Algo parecido a lo del Fake Pass. Además, adicional a esto, hay que tener en cuenta que esto sirve con otro propósito. Por ejemplo, las peleas en el Coliseo sirven originalmente con el propósito de 1. Ganar experiencia y 2. Forjar más vínculos con los dragones. Por lo tanto, hay referencias originalmente a esto último originalmente más adelante. Aquí obviamente está la parte que yo dije que es como Treehouser, y es que igual que en Treehouser podemos explorar todo el Sonnelier como de a pie a cabeza para encontrarlo y relacionarlo con las personas alrededor. 旅を共にする多くの仲間たちもここソラネルで休息をとっています。仲間との絆を深めること。Es como, por así decirlo, el lugar de reposo en el que tú vas a estar. Por lo tanto, si tú quieres tener una conversación o hablar con un personaje, literalmente estás en tu derecho de hablar. Eso sí, para encontrarlo depende de la zona o el lugar al que se hayan ido para. この旅ではとても大切なこと。積極的に話しかけてみましょう。こちらはカフェテラ。 Si recuerdan los últimos trailers que vimos, entre estos trailers estamos originalmente en el mismo lugar donde fuimos a, por así decirlo, poner los anillos. O sea, estamos en un lugar exactamente igual a eso. Este lugar llamado Café Terraza, por así decirlo, es el equivalente a lo que viene siendo la cocina del Garden Mar. Es una cocina que literalmente tú puedes utilizar a tu gusto propio y a cada rato aparecerá un personaje aquí en esta cocina. Una vez que tú completes literalmente la receta, la receta te puede dar unas... Es algo parecido a cómo funcionaban los platos en Fire Emblem Three Houses, y es que los platos solamente servirían para ese mapa o al próximo, literalmente, dando a entender que, por así decirlo, los mapas respectivamente. Hay mucha variedad de platillos. Habrá algunos platillos que le gustarán a algún personaje y otros que la odiarán respectivamente. Y claro, habrá una persona aparte que cocine la comida. Por ejemplo, aquí en esta demostración hay vista preparando la cocina y las personas que están comiendo son el príncipe Yamato y Edwin. Para casos especiales, por ejemplo, que tú has preparado un platillo directamente, ese platillo le puedes agregar un ingrediente adicional. Esto hace que, por ejemplo, el platillo nunca sepa igual exactamente al platillo anterior que tú probaste antes. Obviamente, como en Treehouser, esto sirve para dos motivos. Literalmente, 1, farmear relaciones con cada personaje en total. Y 2, encima de farmear relaciones con cada personaje como tal, es una forma de saber los gustos de los personajes. Literalmente. Por poner un... Aquí hay una pequeña diferencia entre la versión inglesa y la versión japonesa, porque en la versión japonesa, literalmente, el platillo que Ivy creó, literalmente fue una D. O sea, literalmente Ivy creó un platillo y fue exactamente una D, pero en la versión inglesa, directamente el platillo de Ivy fue una A. Por lo tanto, lo cual da a entender que, por ejemplo, hay vista entre los que cocinan B y los que cocinan más. Al igual que Fire Emblem Three Houses, directamente hay una parte en la cual directamente desaparecen objetos tirados en el piso, lo cual tú obviamente te lo puedes recoger y dar a tus amigos.
o a las personalidades que te acompañen. 入れたアイテムは Obviamente si lo haces, los personajes te van a creer mal, ya que le has regalado algo, 仲間に送ることもでき tal ま vez す。 sea. こうやって少しずつ仲間との絆を深めていきます。 Los personajes que están, por así decirlo, en un barco verde, significa que, por ejemplo, le has regalado uno algo que le gusta y dos a formar ya suficientes puntos para que esta persona te... ましょう。3つ目、ソラネルではいろいろなアクティビティを楽しむことができます。ここは世界各地で出会った動物を連れ帰る Para que se entienda aquí es que después de las explicaciones anteriores te están mostrando qué tipo de novedades hay. O sea, igual que en Treehouser y en Treehop hay una pequeña granjita que todo animal que encuentres en el juego puede terminar en esta granjita. O sea, te puedes encontrar con un gato, con un perro, con un búho, con incluso cualquier persona. Es totalmente... ことができる牧場。たくさん連れて帰ると良いことがあるか En algunos casos, literalmente cuando literalmente los dejas alimentar o que los dejas a su bola, los mismos te dropearán algún... もしれません。動物といえばソラネルには大昔から Esta criaturita literalmente se llama Sony y literalmente es lo equivalente a una pequeña Paimon. O sea, este bichizo literalmente puede parecerse exactamente igual en el apartado de bebida, pero lo que hace, los comandos por si acaso que hacen es acariciar, mimar y darles regalos. 住み着く空という不思議な生き物が Y obviamente también le gusta que le consientan, por lo tanto cuando la consiente directamente. Sí. お世話をすると何か素敵なことが起きるという言い伝えも Esta cosa esa cosa Sony te da, por así decirlo, cristales. En su primer encuentro obviamente con el dios, pero me imagino que dependiendo del tipo del estado del humor de Sony o la pregunta que responde que te va a subir muchos hasta o アクセサリー Y aquí está obviamente el detalle que mencioné. Aquí en este juego, como no tienes una ropa fija, puedes customizar muy a gusto a tu personaje para que lleve cualquier tipo de ropa. でいろいろなアイテムを買ってソラネルでくつろぐ仲間たちのコーディネートを楽しむなんてこともできてしまいます。こちらは筋肉体操 Y obviamente como no puede faltar siempre un área de ejercicio en este área. Tenemos a Eti, a Citrina y a Lápiz y a... 成功すると次の戦いで Si por ejemplo haces bien los ejercicios te pueden dar cierta recompensa. 能力が La cómica es que algunos ejercicios son una referencia a lo que viene siendo a juegos de ritmo y cosas así por el estilo. Se puede tener el triple S, lo cual es algo curioso porque en Fire Emblem nunca se alcanzó a hacer rango. 他にも Y obviamente también está la pesca como en Treehouser, 素晴らしい成果だ que te dan gemas en las... 占いなどのアクティビティもまあいい結果だね En caso de, por así decirlo, una fortuna, son casos que pueden ser totalmente 時 aleatorios. には戦いを忘れてリフレッシュすることも大 Un detalle aparte es que también hay un minijuego en el cual, de que, como pueden ver, puedes romperles cosas a cambio de... 切ですそして Y こ por の último 集 los まり amigos. はアミーボスポットここでアミーボをかざすとアイテムを Los amigos, la función que tienen en este juego son darte atuendos y respectivamente además de darte atuendos, la música, aunque claro, eso depende 手に入れることができます de los amigos. ファイアーエンブレムシリーズのアミーボをかざした場合は紋章師の衣装とその紋章師のと
Lo cómico es que te dan, por así decirlo, tanto la música como lo que viene siendo las 登 trajes. 場する過去作の楽曲をもらうことができます。一度にご紹介したのでお疲れでしょうか。これから続く旅の中でもお疲れになることがあるかもしれません。そんな時はここ、あなた専用。 Por último, obviamente, la parte que queda, la parte más alta de, por ejemplo, del lugar, es literalmente tu habitación. Y en tu habitación hay, por así decirlo, puedes interactuar con dos cosas. Primero, al tiene un piano. Y segundo, hay como una mesa que, quién sabe cuál sería el propósito de esa mesa, que seguro un misterio por ahora, pero... お部屋でお休みください。 En la cama, obviamente, hay dos detalles respectivamente. La parte de abajo sería arreglos en la dificultad, por lo tanto, eso significa que puedes adaptar. El juego posee dificultad adaptada, ¿no? Por lo tanto, tú puedes ir de la dificultad más grande a la dificultad más baja, casi al tirón. Y también, encima de eso, puedes dormir y ir a cualquier lugar respectivamente. 眠りにつくと、さあさあ起きてください。勇者が起こしに参りましたよ。おはようございます。こんな風に誰かが起こしに来てくれることも。 El detalle de aquí es que, por ejemplo, te dice que, por ejemplo, siempre que te vayas a dormir, si despiertas al día siguiente, te encontrarás a un personaje. Puede ser totalmente al azar, o sea, puede ser un personaje que literalmente ni siquiera de lo que viene siendo los 4 lore, o puede ser incluso un retainer de alguna persona. Es totalmente aleatorio. あるようです。 Pero bueno, señoras, creo que podemos dejar este video por aquí. Yo he sido Reinhardt the Dude, espero que les haya servido de ayuda y chao, chao.